Les doy la más cordial bienvenida a esta cápsula educativa donde aprenderemos cómo se reparte una herencia en Chile. Es por eso que se hace necesario que como contenidos revisemos cómo repartir una herencia, qué cosas o qué bienes no constituyen herencia. Haremos mención a lo que entendemos por sucesión intestada, que es el testamento. Hablaremos también del desheredamiento, la posibilidad de renuncia a la herencia, el trámite de posesión efectiva, el impuesto a que puede estar afecto una herencia y la partición de ella. Los invito entonces a que comencemos con este interesante tema. La primera pregunta que debemos plantearnos es cómo se reparte una herencia en Chile. Podemos estar de acuerdo todos y todas en que esta situación más de alguna vez lamentablemente tendremos que enfrentarla. El fallecimiento de una persona causa una serie de consecuencias en la vida familiar, social y legal de las personas, especialmente de los más cercanos a aquella persona que fallece y que de en adelante llamaremos causante. Por cuanto la vida jurídica de esta persona, más allá de extinguirse, pervive tanto con sus derechos como también con sus obligaciones, debiendo en definitiva a sus herederos tomar posesión de sus bienes y responder también de las deudas eventuales que éste haya tenido. En nuestro país, la ley se ha encargado de proteger los derechos de los herederos tanto en cuanto a lo que les corresponde recibir, así como también respecto al orden en los que estos concurren a la herencia una vez que se apertura la sucesión. Esto es, cuando se produce la muerte y a partir de esto es que en esta oportunidad trataremos de exponer todo aquello relacionado con los derechos hereditarios, con el testamento, la cesión de derechos, el juicio de partición, para que vayamos educándonos al respecto. Preguntémonos entonces qué no constituye una herencia. Pues bien, podemos hacer una mención bastante rápida y escueta respecto de los montos acumulados en la administradora de fondos de cesantía. Sin necesidad de posesión efectiva, estos fondos, ¿verdad?, se pagarán en estricto orden sucesivo. Así es como se hará el pago a, en primer término, la o las personas que el trabajador haya designado ante la AFC de acuerdo con los porcentajes que haya definido. Si existen varias personas sin asignación de porcentaje, la AFC hará un reparto por partes iguales. Luego encontraremos al cónyuge o al conviviente civil que presente su certificado respectivo, los hijos con posterioridad, los padres y a falta de todos los anteriores se pagará a los herederos previa presentación de la posesión efectiva. También podemos encontrar dentro de aquellos bienes que no constituyen herencia los fondos previsionales que están acumulados en la AFP. Hacemos referencia a los ahorros obligatorios como también los voluntarios, ¿verdad? Que se hayan ahorrado, valga la redundancia, en otras administradoras distintas de la AFP como las administradoras de fondos mutuos, bancos, compañías de seguro, entre otras. No constituye herencia tampoco los excedentes de cotización que haya podido tener la persona en la ISAPRE. Para su recuperación, entonces, se requiere de la posesión efectiva. También vamos a encontrar los fondos en el sistema de AFP, haciendo referencia nuevamente a todos los ahorros voluntarios y obligatorios que estén en estas instituciones y otras administradoras de este tipo de fondos. Un término bastante recurrente y que muchas veces tiende a confundirse es aquello que se entiende por sucesión intestada. Pues bien, debemos entender a la sucesión como aquella en la cual no se ha otorgado un testamento, o bien cuando habiéndose otorgado este se hizo de manera incompleta o por algún motivo no ha producido los efectos legales esperados. Es entonces que nuestro Código Civil señala que las leyes reglan la sucesión en los bienes de que el difunto no ha dispuesto o si dispuso no lo hizo conforme a derecho
o no han tenido efecto sus disposiciones. Es así entonces como podemos establecer que los casos en los que se extiende la sucesión intestada conforme a la norma que les he señalado son cuando el difunto no hizo testamento, cuando el testamento fue declarado nulo o caducó, cuando el testamento no dispuso de parte alguna de los bienes, limitándose el testador solamente a dictar algunas cláusulas que pudieran estar permitidas, como por ejemplo el reconocimiento de un hijo, cuando el testador ha hecho solamente asignaciones de cuotas que no componen entre todas la unidad o el entero, también cuando el testador ha hecho solamente asignaciones a título singular, situación que se regula específicamente en la ley. También cuando las disposiciones del difunto no han sido dictadas conforme a derecho. Y por último, cuando no han tenido efecto sus disposiciones por no existir, por ejemplo, el heredero en el momento de fallecer la persona de cuya sucesión se trata. El legislador, para los efectos de establecer quiénes concurren a la herencia, ha establecido un orden de prelación de legitimarios. Esto implica que cuando no se ha otorgado un testamento, la ley, previniendo esta circunstancia, establece un orden en virtud del cual van a heredar los legitimarios. Y acá les traigo un breve gráfico que establece en primer término a los descendientes personalmente representados y al cónyuge sobreviviente o conviviente civil. También vamos a encontrar, a falta de estos, en este caso descendientes, a los ascendientes, o sea, hablamos de los padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y estos también concurren con el cónyuge sobreviviente. A falta de estos concurrirán entonces los hermanos de simple o doble conjunción. A esto hacemos referencia cuando se trata de hermanos solo de madre o solo de padre, o bien cuando son hermanos de la misma madre y el mismo padre. Encontramos también a los colaterales del grado más próximo y por último al fisco. Es importante tener presente que el cónyuge siempre va a llevar el doble de la cuota que los hijos o que los ascendientes según el orden de sucesión que se deba aplicar. Si se elige la sucesión intestada, que es lo que ocurre en la mayoría de los casos en Chile, es que debemos estar a los distintos órdenes que acabamos de mencionar. Pues bien, en el caso de que previamente, ¿cierto? Y con la debida antelación, una persona haya decidido testar, haya decidido extender un testamento, primero debemos saber qué es. El Código Civil en el artículo 999 lo define como un acto más o menos solemne en que una persona dispone del todo o una parte de sus bienes para que tenga pleno efecto después de sus días, conservando la facultad de revocar las disposiciones contenidas en él mientras viva. Entonces, podemos decir que el testamento es un acto que puede ser más o menos solemne, en el cual el causante dispone de todos sus bienes o solamente alguno de ellos, y lo que tiene efecto después de su fallecimiento y puede revocar estas decisiones en cualquier momento antes de que muera. Hay que señalar sí que en Chile otorgar un testamento es poco común, siendo la regla general la sucesión intestada. Es por esto que es importante que remarquemos que el testamento supone una serie de ventajas que se manifiestan una vez fallecido el causante y que dicen relación con los conflictos que se pueden producir lamentablemente entre los herederos al momento de abrirse la sucesión. Es importante que tengamos claro que en nuestro ordenamiento jurídico existen 5 clases de testamentos. Así, por ejemplo, vamos a encontrar el testamento abierto, en donde el testador informa su voluntad a un notario y testigos.
Vamos a encontrar el testamento cerrado, en donde el testador presenta al notario y a tres testigos una escritura cerrada, declarando que en ese sobre se encuentra su última voluntad y no puede ser abierto hasta después que éste fallezca. Vamos a encontrar también el testamento militar, que es permitido solamente en caso de guerra, el testamento marítimo, que también es permitido en caso de guerra, y el testamento verbal, en donde hablamos solamente de los más utilizados, que son el abierto y el cerrado. El testamento verbal es importante señalar que se da en casos estrictamente señalados en la ley. No basta con que yo quiera el día de mañana decir que voy a dejar mi casa a Juanito o Pepito, ¿verdad? Si no estoy encuadrada dentro de las situaciones que establece la ley. Los requisitos comunes a los testamentos abiertos y cerrados es que se tiene que otorgar por escrito, ciertamente. Debe otorgarse también ante testigos hábiles, que pueden ser 3 o 5 dependiendo del tipo de testamento que se trate. Debe contener la individualización y firma del testador, así como de los testigos y del notario ante el cual se otorga. Debe señalar el lugar y la fecha en que se está otorgando y debe otorgarse en un solo acto. Ahora bien, a este respecto, la ley ha establecido asignaciones forzosas, que básicamente son disposiciones de que quien otorga el testamento está obligada a hacer. Es decir, aunque otorga un testamento, no puede excluir, por ejemplo, los alimentos que se deben por ley a ciertas personas, las legítimas, y la cuarta de mejoras en la sucesión de los descendientes, de los ascendientes y también de su cónyuge si es que éste existe. Entonces debemos señalar que la cuarta de mejoras, que la tenemos por acá posicionada con color lila, si tomamos el total del patrimonio que queda al fallecimiento de una persona para efectos de otorgar testamento, la ley entiende que existe una llamada mitad legitimaria y a su vez la otra mitad se divide en la cuarta de libre disposición, que está graficada con el color rojo. Y la cuarta de mejoras tiene por objeto justamente mejorar a uno de los legitimarios que están graficados en el color naranjo en cuanto a sus derechos, aumentando entonces su cuota en la sucesión. Hay que mencionar, sí, que a través de la cuarta de mejoras también se puede otorgar una parte a los nietos, a pesar de que los padres de estos se encuentren vivos. Ahora bien, la cuarta de libre disposición, como su nombre lo establece, es aquella de la cual el testador puede disponer con total libertad, asignando bienes o porcentajes de la herencia con cargo a esta cuarta a cualquier persona, independiente si ésta es o no legitimario forzoso. Pues bien, sigamos avanzando. Pese a todos los mitos que puedan existir hoy en día, es importante tener presente que el legislador ha contemplado ciertas situaciones para los efectos de poder recurrir a lo que conocemos como desheredamiento. En Chile, el ordenamiento jurídico se encarga de proteger a los herederos, pero siendo el testamento un acto unilateral y plenamente voluntario por parte del causante, surge la pregunta de si es posible desheredar a alguno de estos asignatarios forzosos. Y la respuesta es sí, pero para ello deben concurrir una serie de requisitos y causales legales. Dentro de los requisitos encontramos que, primero, se requiere de una disposición testamentaria. Segundo, solo debe fundarse en causales estrictamente legales. Tercero, el testamento debe señalar la causal del desheredamiento. Y cuarto, deben probarse los hechos que constituyen la causal que se está invocando, entre las cuales vamos a encontrar 5. Primero,
haber cometido injuria grave contra el testador en su persona, honor, bienes o en la persona, honor o bienes de su cónyuge o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, o sea, ofenderlo de tal manera que el asunto tenga consecuencias legales. La segunda causal es por no haberle socorrido en el estado de demencia o destitución pudiendo haberlo hecho. Por ejemplo, si el fallecido tuvo graves problemas de salud mental y no fue ayudado por un heredero forzoso. Tercero, por haberse valido de fuerza o dolo para impedirle testar. Tal sería el caso de un hijo que no quiere dejar que su padre deje el testamento y la cosa se pone agresiva e incluso llega a mediar violencia intrafamiliar. Cuarta causal, por haberse casado sin el consentimiento de un ascendiente, estando obligado a obtener aquel consentimiento. En este caso nos referimos a los menores de edad. Y por último, por haber cometido un delito que merezca pena aflictiva, esto es, más de 3 años y un día, o por haberse abandonado a los vicios o ejercido granjerías infame, a menos que se pruebe que el testador no cuidó de la educación del desheredado. Es así entonces como, estableciéndose o concurriendo alguna de estas causales, podemos excluir de la sucesión a algún asignatario forzoso. Es importante tener en claro que también existen indignidades para poder suceder. Se trata de motivos bastante parecidos a los del desheredamiento y en caso de que no exista testamento o de que el testador no haya perdonado la indignidad, el grupo de herederos interesados puede iniciar un juicio para sacar a un heredero de la herencia. Es así como se considera indignos de suceder al difunto como herederos a aquel que mató al difunto o que tuvo que ver con el asesinato o lo dejó morir pudiendo haberlo salvado. Recuerden el reciente caso del profesor Nivaldo, ¿verdad? En donde su cónyuge fue condenada precisamente por la muerte de esta persona. También se considera al que cometió un atentado grave contra la vida, el honor o los bienes de la persona de cuya sucesión se trata o de su cónyuge o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes. Ojo que este atentado debe ser válidamente y debidamente probado en un juicio. También se considera como indigno de suceder al pariente que, en estado de demencia o destitución de la persona de cuya sucesión se trata, no la socorrió pudiendo haberlo hecho. También el que, por fuerza o dolo, obtuvo alguna disposición testamentaria del difunto o le impidió escribir su testamento. Y por último, el que voluntariamente ha detenido u ocultado un testamento del difunto, presumiéndose dolo por el mero hecho de la detención u ocultación de aquel. Pues bien, es importante tener presente que una persona a la cual le corresponde recibir una herencia también es libre de poder renunciar a ella si quiere hacerlo. Tener una mínima noción sobre este tema puede ser útil para cuando a usted le corresponda estar en la posición de heredero o por si algún día se anima a hacer su propio testamento. Ahora bien, la posesión efectiva es un trámite necesario de hacer y debemos señalar que este trámite los herederos deben realizarlo para poder hacer efectivos sus derechos hereditarios sobre una herencia que se ha dado en su favor. A través de la posesión efectiva, los herederos pueden entrar a poseer los bienes que hay en la herencia, lo que va a determinar que posteriormente hacen uso y goce de ellos, así como también pueden disponer de los mismos. Los pasos a seguir para poder hacer el trámite de la posesión efectiva, tenemos que hacer presente que respecto de las herencias intestadas, se debe primeramente reunir todos los documentos necesarios para poder rellenar correctamente el formulario que entrega el Servicio de Registro Civil e Identificación.
dentro de los cuales vamos a encontrar el certificado de defunción, avalúo fiscal del inmueble o los inmuebles que pudiera haber dejado el difunto, certificados de AFP, de anotaciones vigentes de vehículos, certificado de matrimonio si es que era casado, entre otros. Se debe obtener este formulario de posesión efectiva directamente de la página web del Servicio de Registro Civil y hacer el llenado de aquellos datos e ingresarla. Posteriormente y en un plazo de 30 a 60 días, este servicio emite una resolución aprobándola de proceder y se debe presentar conjuntamente con el formulario de impuesto a la herencia ante el Servicio de Impuestos Internos. Cuando hacemos la posesión efectiva de sucesiones intestadas, primero hay que tener en cuenta que debe existir el testamento válidamente otorgado y se presenta la solicitud ante el Tribunal Civil correspondiente al del último domicilio del causante, por lo que para este trámite requerirá necesariamente de un abogado. Si una herencia contempla más deudas que bienes, es importante tener en cuenta que los responsables de las mismas también van a ser los herederos. Para evitar que los herederos vean perjudicado su patrimonio a propósito de haber adquirido estas deudas, la ley dispone una institución denominada beneficio de inventario, que consiste básicamente en aceptar la herencia, pero sin hacerse responsable de las deudas, sino hasta el valor de los bienes que también fueron parte de la herencia. Es importante tener presente que la herencia puede estar afecta a un impuesto, que como muchas de las actividades de la vida diaria, la sucesión puede estar sujeta, como les decía, a este impuesto, el que debe ser pagado por los herederos para poder tomar posesión de aquella herencia. Y para los efectos de calcularlo hay que tener en cuenta una serie de factores, como el grado de parentesco de los herederos, los bienes que componen la masa hereditaria, la tasa del impuesto, el valor de las asignaciones, entre otros. Ese valor está previamente establecido en una tabla que es publicada por el Servicio de Impuestos Internos. Ya para ir concluyendo, es importante tener presente que al fallecer el causante, sucediendo los dos o más herederos, se genera entre ellos una indivisión o, si se quiere, una comunidad hereditaria que va a ser necesario liquidar mediante la partición de los bienes. Se preguntarán entonces qué es la partición de la herencia. Pues bien, es la separación, división y repartimento de los bienes hereditarios entre todos los coherederos. Para eso es importante considerar que se debe abrir un proceso de partición que es bastante extenso. Por ello también deben de considerarse los plazos del juicio de partición, así como los altos costos adicionales que éste acarrea y una serie de inconvenientes que, más allá de lo patrimonial, pueden llegar a lo familiar. Les agradezco mucho su atención, espero que toda esta información haya sido de su utilidad. Nos encontramos en una próxima oportunidad.